Ahora con ustedes, Tiempo de Estudio Maná. ¿Cuál es nuestra conexión entre un cristiano e Israel? Un gentil cristiano en la ciudad griega de Corinto hace 1900 años habría respondido: yo soy una parte de los ancianos de Israel. Yo adoro con el pueblo de Adonai. El Mesías es mi Mesías. El Adonai de Israel es mi Adonai. En aquellos días, ser cristiano era tener una afinidad con Israel. Hoy, el cristiano acepta el Dios de Israel y proclama al Mesías como el Salvador del mundo, pero no necesariamente entienden o fomentan su conexión con la tierra, la gente, el convenio y las escrituras de Israel. En el programa de Identidad de nuestras raíces hebreas, los pastores Alfaro intentan educar a los creyentes en su relación de identidad con la tierra prometida, el pueblo histórico de Adonai y las escrituras desde su originalidad y contexto. Conocer el fundamento del cristianismo desde la perspectiva hebrea y así profundizar la fe del creyente, aclarar el significado de la Biblia y revelar el propósito de Adonai para todo su pueblo. Uno de los propósitos fundamentales del estudio de identidad de nuestras raíces hebreas es poder conocer, estudiar y analizar los términos bíblicos escritos en su pensamiento original. Durante nuestro viaje a través de este estudio, aprenderemos el lenguaje de nuestro Maestro, de nuestra identidad como pueblo de Dios. Suscríbete a nuestro canal de YouTube, Israel Casa Integral, y activa la campanita o contáctanos en nuestro correo electrónico israelcasaintegral@gmail.com. En el estudio bíblico devocional, acompáñanos en la enseñanza de hoy. Shalom, mis amados hermanos, bienvenidos a este tiempo especial de estudio bíblico devocional. Su hermano Pastor Roberto Alfaro les saluda y como siempre les brindamos la mejor y cordial bienvenida. Shalom, shalom, gracias a todos los hermanos que nos acompañan desde tantos puntos norte, sur, este, oeste en la tierra, a todo Israel, Casa Integral en las Naciones, bienvenidos. En este ciclo de estudio bíblico devocional vamos a hacer una introducción a un tema muy interesante y también al proceso de definir algunos conceptos básicos. Conceptos básicos que, aunque son básicos, he notado por las preguntas que ustedes usualmente envían que todavía tenemos algunos vacíos respecto a estos temas. Así es que me he tomado este tiempo para compartir algunas de esas inquietudes. El primer concepto básico sobre el cual algunos hermanos preguntan con frecuencia es, evidentemente, ¿qué es una parashat? ¿Qué es un parashot? ¿Qué es haftará? ¿Qué es Brit Hadasha? Conceptos, repito, como estos, que para algunos ya son muy conocidos y para otros, en especial para todos ustedes, mis amados hermanos, que nos acompañan por primera vez o están empezando a conocer más acerca de Torah, pues tenemos algunas inquietudes. Así es que voy a procurar ir muy despacio con el tema, mirar algunos textos bíblicos y comprender con mejor calidad lo que necesitamos básicamente conocer. Recordemos esto, mis amados hermanos. Tradicionalmente, en el recorrido usual de cada uno de nosotros, digo tradicionalmente, no es para todos igual, usualmente venimos de una trayectoria religiosa, católica, por herencia. ¿Herencia de quién? Herencia de nuestros padres, de nuestros abuelos, de nuestros bisabuelos, de nuestros tatarabuelos y, por supuesto, herencia desde el tiempo de, comillas, descubrimiento de América. 1492 es una fecha que no podemos perder en nuestra historia,
latina o en nuestra historia hispanoamericana. Recordemos que la Torá y el pueblo judío tienen pues más de 3000 años viviendo, estudiando, amando, obedeciendo la Torá. Nosotros somos un pueblo muy reciente, somos un pueblo muy nuevo, que evidentemente fuimos, en su mayoría nuestras naciones han sido pisadas por pueblo judío, en especial pueblo de origen sefardita, cuando vino toda esta historia de la Inquisición, comillas, Santa Inquisición, en España, y vino toda esa deportación del pueblo judío hacia muchos puntos, entre ellos particularmente América. Y recordemos que, solo para mencionar, que entre ellos el mismo Cristóbal Colón era un joven de origen judío, nacido de padres judíos. Es interesante, le recomiendo, busque usted en la información en las redes sobre la historia, la biografía de Cristóbal Colón y vaya descubriendo cosas tan interesantes, que tenemos nuestro idioma en español de origen sefardí a través del pueblo judío y entre ellos, repito, Colón, uno de los judíos que visitó nuestras tierras y que se presentó allí una situación dramática, puedo decir terrorífica con nuestros pueblos, porque no solamente vino un tiempo de conquista, sino vino un tiempo también de muerte para las culturas indígenas, para aquellos antepasados nuestros antepasados. Y a partir de allí también surge otra parte de la historia, cuando el pueblo judío y muchos otros hombres españoles, porque no solamente pueblo judío, muchos otros vinieron y tomaron nuestras tierras, tomaron nuestra gente, etcétera, etcétera, etcétera. Todo esto lo estoy mencionando, mis amados hermanos, porque cuando recordamos estos aspectos de la historia, no la podemos pasar por alto. La historia está allí, está escrita y es necesario que la retomemos. Así es que cuando salimos en el proceso de la religión tradicional, recordemos que por esa herencia paterna participamos de ese concepto religioso. Sin embargo, en el transcurrir de nuestros días, sea en la infancia, en la adolescencia o ya en la edad adulta, madura, tomamos una decisión de fe. Y alguien nos mencionó por primera vez el libro de Romanos en el capítulo 10, verso 9. Leámoslo para ir evaluando un poco este recorrido tan interesante. Vamos, por favor, acompáñenme al libro de los Romanos. Observen ese nombre tan impresionante, el libro de los Romanos. Libro de los Romanos, por favor. Capítulo 10, verso 9. Y hago énfasis en el nombre Romanos porque recordemos que el imperio uno de los imperios más poderosos, pero a su vez uno de los imperios más sanguíneos o sanguinarios que la historia ha tenido, sin lugar a dudas, ha sido el Imperio Romano. Y nosotros con mucha frecuencia en la religión decíamos, somos de una religión, somos católicos, ¿recuerdan? Apostólicos y romanos. ¡Qué vergüenza! Porque, repito, el Imperio Romano es uno de los imperios más sanguinarios que ha existido sobre la faz de la tierra. Y justamente fue el imperio en el que, de hecho, también se produjo el nacimiento de nuestro Mesías. Yeshua HaMashiach vivió ese proceso del Imperio Romano. En el libro de Romanos, en el capítulo 10 y en el verso 9, que probablemente fue una de las primeras citas que alguna vez escuchaste en este proceso de transición, dice la palabra, vamos a leerla en el verso 9, que si confesares con tu boca que Yeshua es el Adón y creyeres en tu corazón que Adonai lo levantó de los muertos, serás salvo. Probablemente ese texto a todos nosotros en algún momento nos lo han compartido, lo hemos leído, y a partir de ese momento, que se llama la confesión de fe, pasamos a un segundo nivel. En ese segundo nivel, conocido como la iglesia evangélica o como la iglesia protestante o como la iglesia cristiana. Por favor, definamos con precaución la palabra cristiana, porque recuerden que la iglesia cristiana surge mucho tiempo después de Yeshua, mucho tiempo después, y no voy a entrar allí, pero para que usted tenga una idea, pero cuando nosotros definimos la palabra, hacemos una diferencia entre la iglesia católica y la iglesia cristiana, pareciera ser que entendemos que hay dos grupos.
o dos circunstancias. Pero en el fondo, la palabra cristiana, ¿los católicos son cristianos? Sí. Los cristianos se hacen cristianos, son cristianos de herencia. Entonces, en ese proceso de transición entre la religión católica a lo que se llama la iglesia cristiana, realmente vemos que hay una unidad. ¿El centro cuál es? Cristo, en ese sentido. Ahora, empiezan a suscitarse algunos cambios básicos en cuanto a la doctrina, en cuanto a la enseñanza, en cuanto al ritual de la palabra religión. Entonces, en el contexto cristiano hay algunas diferencias o variaciones de la liturgia católica a la liturgia cristiana, entre comillas, la iglesia protestante. ¿Protestante por qué? Porque ese grupo de evangélicos no estaban de acuerdo con algunos de los conceptos de doctrina católica y protestaron, y al protestar se llamaron protestantes y decidieron cambiar, y cambiaron muchos aspectos tan importantes en la Biblia. Y al cambiar esos aspectos tan importantes, uno de ellos, por ejemplo, la división de los textos. Aparecieron entonces lo que se llaman los textos canónicos o los textos deuterocanónicos o los textos apócrifos. Y vemos entonces cómo el libro de la religión, la Biblia tradicional católica, tiene más número de libros en su Antiguo Testamento que la religión o que la iglesia evangélica. ¿Esto por qué? Porque se descontaron algunos libros que dijeron estos no son inspirados y decidieron no incorporarlos. Esto, repito, estoy haciendo apenas un comentario muy básico para introducir un tema al que realmente quiero llegar. En este proceso, la iglesia evangélica toma una ruta, una dirección y crean un propio formato de estilo en su enseñanza, en su estilo de ministerio. Y entonces ahora aquí tenemos el cura o el sacerdote y aquí tenemos el pastor. El sacerdote católico no contrae nupcias, no tiene matrimonio, no tiene familia, muy interesante este punto, pero el sacerdote o el pastor evangélico puede contraer matrimonio, tener familia, etc. Entonces empezamos a ver básicamente algunas diferencias. Pero cuando vamos propiamente al concepto de la liturgia, y no sé si, amado hermano cristiano, tú alguna vez te hiciste esta pregunta, ¿qué diferencia hay entre una misa y una celebración? Pareciera que la diferencia es muy grande, pero realmente en el contexto, el formato o la liturgia, como se conoce realmente, básicamente es el mismo. En ese proceso de la vida cristiana, y he pasado por ese proceso, pasamos por la vida cristiana por muchos años, y en la vida cristiana tenemos una ventaja maravillosa. Evangélicamente hablando, partimos del presupuesto de que todo lo que está escrito en la palabra lo aprendemos, lo vivimos y tenemos la responsabilidad, muy importante por supuesto, de llevar la palabra y compartirla con ellos, con todos aquellos que no la conocen. Todos aquellos que están en oscuridad, es decir, que no conocen de la palabra, o aún los que conocen de la palabra a través de la Biblia católica, puedan venir ahora a la luz de la iglesia cristiana, la iglesia protestante o la iglesia evangélica. Pregunta interesante aquí, por favor usted considérelo en casa. ¿Cuántas veces has conocido de personas cristianas, muy cristianas, que no presentan un muy buen testimonio? Es decir, que sí, predican la palabra, conocen de la Biblia, claro que sí, pero que su vida en términos genéricos no es una luz hacia las naciones. Pero ¿cuántas veces tú has conocido a hermanos, digo hermanos porque somos todos hijos de un mismo Padre, amén? ¿Cuántas veces has conocido a un hermano católico que, aunque no sea un gran conocedor de Biblia, de citas bíblicas, de textos, sin embargo, es un hombre que se nota que evidentemente ama poderosamente a Jesús en el contexto católico, a Jesús, y que es un hombre de buenas obras y de buen testimonio? Claro, que como dice la religión, peca y ora y se arrepiente y vuelve y pasa esa historia. No entremos en esos detalles. Entonces, nos daremos cuenta que el formato en la iglesia cristiana tradicional, evangélica,
no varía realmente mucho, pero sí se crearon una profunda división entre cristianos evangélicos y cristianos católicos. Quienes tienen la razón, quienes son más espirituales, quienes tienen más acceso directo al cielo, etcétera, etcétera. En todo este proceso, mis amados hermanos, vemos que en la iglesia cristiana evangélica, y lo quiero resaltar por supuesto, con todo amor, porque pasamos muchos años de nuestra vida y conocí de las escrituras a través de la iglesia evangélica. Mientras fui católico realmente nunca tuve en mis manos una Biblia. Entre otras cosas, en mi infancia se decía que quien tomaba una Biblia siendo católico se enloquecía, se volvía loco. Y pues no era mala la idea, porque realmente sí, hoy que tenemos la Biblia y la estudiamos, nos volvemos locos y apasionados por la palabra. Pero en ese sentido, en la primera parte, la palabra locura era en el sentido de que perdíamos la razón, que teníamos un lavado cerebral. Luego, en el segundo proceso, en la iglesia evangélica, nos acercamos más a las escrituras y empezamos a escudriñar las escrituras y empezamos a absorber textos bíblicos y, como dice Jeremías, llama y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. O Josué 24:15, mi casa y yo serviremos a Jehová. Estoy hablando en el contexto evangélico. O esfuérzate y sé valiente, no temas ni desmayes. O Josué capítulo 1, o Génesis 1:28, y los bendijo Dios y les dijo, fructificad, multiplicad, llenad la tierra. O Apocalipsis 3:20, he aquí yo estoy a la puerta y llamo. O Gálatas 2:20, juntamente con Cristo estoy crucificado. O Filipenses 4:13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, etcétera, etcétera. Entonces empezamos, obviamente, en ese segundo nivel, acercarnos más a la escritura, que no lo hacíamos en el primero. En el primero íbamos a un ritual de misa y muchas veces ni entendíamos qué era lo que se escuchaba allá en el templo, porque el sonido, muchas veces yo le decía, papá, ¿de qué trató el tema? No entendí nada. Llegamos al segundo nivel y en el segundo nivel tenemos un pastor que nos da una enseñanza. Hay un grupo de adoración que dirige la alabanza. La enseñanza es muy emocional, muy emotiva, muy profunda y, entre comillas, muy teológica. Entonces vemos otro nivel. Pero muchas de las enseñanzas en el contexto evangélico pasaron de ser teológicas a ser enseñanzas de carácter humanista, de carácter filosófico y, peor aún, de carácter motivacional. Entonces visitábamos las congregaciones y habíamos un momento y sentíamos un poder y un fuego, pero que realmente no era ni el poder ni el fuego del Espíritu Santo, sino era solamente un poder y un fuego engañoso llamado emociones. Y entonces predicamos, y lo confieso porque lo prediqué en muchas ocasiones: serás bendecido, serás prosperado, no tendrás enfermedad, nadie te podrá hacer frente. Y sin embargo veíamos que mucha gente pues atravesaba por dificultades, por crisis, por tormentas, por adversidades, por divorcio, problemas en la familia, problemas con los hijos, problemas en la economía, y sin embargo somos cristianos. También vimos de muchos testimonios en el que sin lugar a dudas la gloria poderosa de Dios se manifestó. Vimos sanidades, cosas sobrenaturales pasaban, sí, por supuesto. También aprendimos algo muy importante: pasar del concepto de la limosna en la religión católica y pasar al tema del diezmo en la iglesia evangélica. Y digo que es importante porque evidentemente cuando entremos al tercer nivel veremos que sin lugar a dudas el diezmo y la ofrenda, o los diezmos, porque hay diferentes tipos de diezmo, como hay diferentes tipos de ofrenda, tienen un contenido bíblico, y ese es el punto a donde vamos a estar llegando en cuanto a la obediencia de la palabra. De tal manera que cuando llegamos al segundo nivel hicimos sin lugar a dudas un cambio extraordinario en nuestras vidas. Nos sentíamos mucho más espirituales, sentíamos que realmente el Eterno o Dios estaba más cerca con nosotros. Algunos, por supuesto, muy disciplinados, llevaban a cabo su devocional diario, estudian la palabra, comparten la palabra, evangelizan, como es el texto evangelizar. Pero también muchos otros llegaron a extremos fanáticos o de fanatismo, en el que hicieron del evangelismo una acción totalmente irresponsable, es decir,
que pretendían alcanzar almas para Cristo, como a través de eventos, conciertos, cruzadas y cosas impresionantes. Y eran 10.000 gentes y 20.000 gentes, y todos pasaban y confesaban en Romanos 10:9, y decíamos, wow, esa cruzada, ese concierto, ese evento y evento y evento y evento fue extraordinario. Pero, ¿y dónde están todas esas almas? ¿Quién hizo seguimiento a esas ovejas? ¿Quién alcanzó realmente la necesidad de esas ovejas? Entonces nos quedamos en un número importante de gentes que participaron de una actividad, pero que realmente nunca entraron a ser parte del propósito de Dios. Entonces, miles de almas recibieron, entre comillas, un mensaje muy bonito, un mensaje muy filosófico, muy motivacional, lloraron, se estremecieron, pero nunca tuvieron una verdadera intimidad o una verdadera relación con Adonai o con Dios. Este es un proceso muy interesante. Ahora, con todo mi amor y respeto para todos mis amados hermanos cristianos en la iglesia evangélica, hemos sido pastores de la iglesia evangélica por muchos años, pero en el proceso habían hechos bíblicamente estudiando la palabra, que no hacían el clic adecuado. Entre ellos, ¿cuáles? ¿Por qué razón no se enseñaba con tanta frecuencia lo que llamamos el Antiguo Testamento, sino que nos volvimos neotestamentarios? Es decir, que para la iglesia cristiana en muchas ocasiones, y repito, esto según caso, dependiendo de la denominación, dependiendo del concilio y en última instancia del espíritu del pastor, pues nos volvimos neotestamentarios, es decir, que como nosotros vemos en nuestras Biblias, asimismo entramos nosotros en esta misma circunstancia y vemos que justo en el centro de nuestra Biblia aparece una hoja en blanco. Bueno, yo no la tengo en blanco de hecho porque la colocaron allí y la he aprovechado para tomar algunas muy buenas notas. Pero esta hoja en blanco creó una división entre el antiguo pacto, comillas, y el nuevo pacto, comillas, entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, comillas. Digo comillas porque no son las palabras correctas cuando mencionamos estos dos libros. Concluyamos algo interesante. La Biblia es un conjunto de libros. La palabra Biblia significa un conjunto de libros. Y particularmente en esta Biblia, llamada la Biblia cristiana o la Biblia protestante, tenemos un total de 66 libros. Eso lo hemos visto en otros estudios. Por favor, usted va a nuestro portal y allí encontrará estudios acerca de la Biblia y allí encontrará toda la información. Solo estoy recopilando algunos datos. Entonces, creamos esta división y para muchos pastores esta división se hizo un rema, comillas, en su vida, de tal manera que todo lo que está escrito de esta hoja hacia atrás fue abolido y solamente predicamos de esta hoja en blanco hacia adelante y lo llamamos la gracia. Es decir, que a partir de este momento solo Jesús y la gracia y la gracia y la gracia. Y desconocemos todo lo que hay, repito, de esta hoja en blanco hacia el principio. De tal manera que aquí ya nos encontramos frente a una circunstancia extremadamente delicada, muy delicada, muy delicada. Y esto lo estoy tratando con suma pausa, porque sé que es una polémica que hay en muchas personas que están pasando por este proceso. Por ejemplo, si fue abolido este texto anterior a esta hoja en blanco a la mitad de nuestras Biblias, que sería muy interesante que usted investigue por qué tenemos una hoja en blanco en la mitad de las Biblias, un sacerdote católico la colocó allí y qué fue lo que hizo y por qué lo hizo, ¿se lo ha preguntado alguna vez? Se lo dejo como tarea. Ya lo hice en otro video, ya la información está en otro video. Puede buscar ese video respecto a esta hoja blanca y vean lo interesante con lo que se van a encontrar. Si evidentemente todo lo que hay de esta hoja en blanco hacia la parte anterior fue abolido, busquémosle algún significado en sinónimo: abolido, suspendido, cortado, finalizado. Ayúdenme con sinónimos, usted busque otros sinónimos. Desaparecido, probablemente, sin vida, sin formar parte.
Entonces, si eso es así, mis amados hermanos, veamos un ejemplo simple. Permítanme hacer este ejemplo. Si todo esto fue abolido según el concepto evangélico, entonces veamos un ejemplo. Deuteronomio capítulo 28, que tanto nos gusta. Acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, estoy en una Biblia Reina Valera y estoy en el segundo nivel, Iglesia Evangélica, entonces para guardar y poner por obra tus obras y tus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra. Verso 2. Y vendrán sobre ti todas las bendiciones y te alcanzarán si oyeres la voz de Jehová tu Dios. Bendito serás en la ciudad y bendito serás en el campo, bendito el fruto de tu vientre. Y vienen todas las bendiciones de Deuteronomio capítulo 28. ¿Por qué dije este ejemplo? Porque si a partir de esta hoja en blanco, mis amados hermanos, todo lo anterior fue abolido, cerrado, concluido, terminado, no existe más, stop, hasta aquí llegamos, entonces, mi amado hermano, no podrás esperar las bendiciones de Dios porque ya todo lo demás fue abolido. Si todo lo demás anterior a esta hoja en blanco fue abolido, entonces no matarás, no robarás, no adulterarás, no fornicarás, y los mandamientos, las palabras de Éxodo capítulo 20 entonces ya no existen. Por lo tanto, la humanidad, el ser humano puede hacer con su vida lo que le parezca, cuando le parezca y como le parezca, porque los mandatos de Éxodo capítulo 20, según las doctrinas, fueron abolidos. Entonces, ¿cómo podríamos vivir una humanidad hoy sin tener un manual de instrucción, un manual de vida? Van captando, espero que usted vaya captando, repito, el tema que quiero presentar hoy, y repito, esta es una pequeña introducción a donde quiero llegar. Finalmente, en nuestro recorrido nos dimos cuenta que sí, en este segundo nivel en la Iglesia Evangélica agudizamos profundamente el estudio, nos hicimos mucho más estudiosos de la palabra, aprendimos mucho más el origen de la palabra, el significado de los evangelios, el estudio de los libros, la teología, y todo esto está excelentemente bien. Pero nos volvimos tan teológicos y tan expertos en teología que desconocemos el origen mismo de la palabra. Los libros en la teología fueron traducidos del griego, y al ser traducidos del griego a nuestra versión en español, nos daremos cuenta que justamente este texto que tengo en mis manos, que es una versión Reina Valera del 60, es un texto que adolece de un sinnúmero de errores en la traducción. Por favor, preste atención para que no tengamos malos entendidos con muchas personas que malinterpretan todo lo que algún pastor o ministro dice. La Biblia en sí, el documento inspirado por el Ruach HaKodesh, el Espíritu Santo de Dios, por supuesto es perfecto. No tiene ningún absoluto error en nada, ni en un punto, ni en una coma, ni en una tilde siquiera. Pero en las traducciones que se han suscitado a nuestros diferentes idiomas, inglés, español, francés, italiano, cualquier otro idioma, las traducciones, mejor aún, los traductores, algunos de ellos posiblemente muy a propósito y posiblemente otros muy ignorantemente o a faltos de palabra, nos convirtieron palabras o nos escribieron palabras del original hebreo al griego, del griego al inglés, del inglés al español, y nos cambiaron el sentido, el verdadero espíritu de la palabra. Y con esos errores hemos predicado a lo largo de muchos años de la historia de la vida cristiana. Desde el nacimiento de la Iglesia Católica, con sus Biblias, con sus concilios, con el concilio de Nicea y con los cambios que el hombre, la humanidad y los concilios humanos han hecho, llegamos a este libro que lo consideramos la Santa Biblia, pero que lastimosamente, repito, adolece de un sinnúmero de miles de errores en la traducción. Pero sin embargo así hemos traducido, y aquí creo que sí puedo utilizar esa palabra, por la gracia, solamente por la gracia de nuestro eterno Adonai, de nuestro eterno Padre, es que podemos entender lo que está escrito. Pero lamentablemente, hermanos, hemos incurrido en errores de enseñanza
porque tenemos errores en la traducción, repito, en la traducción. En ese proceso, entonces pasamos a un tercer nivel. Creo que debo entrar ya al tercer nivel porque hay mucho que hablar en el segundo, pero el tercer nivel aparece en algún momento en nuestros caminos. Cuando estudiamos la palabra, y por favor escúchenme esto, estoy hablando de estudiar la palabra, amar la palabra y vivir la palabra, así como obedecer la palabra, nos damos cuenta que lo que escrito allí, escrito está. Dijo Jesús frente al adversario, escrito está. Y lo que escrito está, escrito está. Entonces, cuando nosotros vamos al libro de Éxodo, en el capítulo 20, este texto, yo creo que todo creyente, digo todo creyente, no estoy hablando de religión, estoy hablando de todo creyente debe tener claro en su corazón el texto del libro de Éxodo capítulo 20. Voy a ir allí, por favor, acompáñeme a su Biblia. Dice esta palabra, Éxodo capítulo 20. Estamos hablando del momento en el que el pueblo de Israel ha salido de su condición de esclavitud por la mano extendida y la mano fuerte de Dios. Estoy hablando en el lenguaje cristiano. Salió Dios, tomó al pueblo, lo sacó de la condición de servidumbre, de esclavitud, de la oscuridad y los trajo a luz. Pero los trae a luz en el desierto, en medio de un desierto. ¿Usted sabe lo que significa vivir en un desierto? No hay nada más difícil en la vida de un ser humano que pasar por el desierto. En el desierto se forma el carácter, en el desierto están las pruebas, en el desierto está la depresión, la angustia, el temor, en el desierto está la adversidad. Y el pueblo que siendo esclavo, el Eterno lo saca de su condición de esclavitud y lo lleva a un desierto. Entonces, ¿qué hay de bueno en ese proceso? Hay de bueno en ese proceso que es allí justamente donde Dios empieza a trabajar con su pueblo, empieza a moldear a su pueblo, a moldear su carácter, a darles una identidad y a entender que sin Él, sin Dios, el pueblo nada puede hacer. Entonces en Éxodo 20 dice esta palabra y habló Dios todas estas palabras. Observe que aquí no dice, y dijo Dios estos mandamientos. Aparece un título en su Biblia que dice los mandamientos, pero que realmente esa palabra fue acomodada allí por los traductores bíblicos. Recordemos que en el principio, en el original hebreo, no hay capítulos, no hay versículos, no hay títulos. Todo esto se ha ido haciendo gramaticalmente en la morfología de la palabra para efectos de darle cierta distribución y cierto orden. Y aún allí, también aún tenemos ciertos errores de capítulos y de versículos que no debían terminar o empezar donde terminan o empiezan. ¡Wow! ¡Qué interesante!, ¿verdad? Y habló a Dios todas estas palabras diciendo, yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. No tendrás dioses ajenos delante de mí, no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. ¡Wow! Ese verso es extraordinario. No te inclinarás a ellas. Hago misericordia a millares, no tomarás el nombre de Dios en vano. Y en el verso 8, por favor, acompáñeme al verso 8 del capítulo 20 del libro de Éxodo. Shemot dice, acuérdate del día de reposo para santificarlo. ¡Wow! Estoy seguro, mi amado hermano, que usted en algún momento, si ha leído su Biblia, espero que haya leído su Biblia, sea como un buen católico en el primer nivel, sea como un buen evangélico cristiano en el segundo nivel, o cuando entramos a este tercer nivel, si usted ha leído su Biblia y ha considerado que esa parte anterior a la hoja en blanco nunca fue abolida, o aunque usted haya considerado que fue abolida, la ha leído, entonces usted encuentra que allí dice, acuérdate. Es el único sitio bíblico en el que Adonai o Dios le está diciendo a su pueblo, acuérdate. Es decir, que ya Dios sabía que este pueblo que acaba de salir de una condición de esclavitud, ahora escogido por Dios, este pueblo lo va a adorar porque somos muy buenos para adorar cuando tenemos las cosas buenas. Cuando todo sale bien, amén, bien Dios.
Pero cuando estamos en el desierto, cuando carecemos de ciertas comodidades, cuando pasamos por ciertas pruebas, entonces, ¿dónde estás tú, Dios? ¿Por qué nos sacaste de ese lugar donde estábamos? Finalmente allí podíamos comer algarrobas y desperdicios, pero algo de comida teníamos. Ahora en el desierto, ¿qué tenemos? Maná, maná, maná en el desayuno, maná al almuerzo, maná en la cena y de postre maná. ¿Sabía usted, mi amado hermano, que ese maná que venía cada día al pueblo de Israel en el desierto era un alimento divino, celestial, 100% absolutamente integral, puro, saludable? Esto es un tema que lo he enseñado en otro programa, repito, no lo voy a entrar allí, pero solo lo quiero mencionar. Era tan poderoso, tan nutritivo, que realmente este pueblo nunca se enfermó, este pueblo nunca padeció de tantas circunstancias, porque el alimento divino les alimentaba de la mejor manera. Entonces, entramos al tercer nivel, y cuando en el tercer nivel, no estudiando teológicamente, sino ahora estudiando escrituralmente, por favor escríbalo, vamos a las escrituras, y cuando vamos a las escrituras nos encontramos, y permítame hacer el ejemplo, con algunos textos que ya no solamente se encuentran en español, como la versión Reina Valera del 60 que tengo justo al frente mío, sino que nos encontramos con algunas Biblias con traducción del original hebreo al español. Y cuando nos encontramos con estas traducciones del original hebreo al español, permítame hacer el ejercicio de ir al libro de Éxodo, capítulo 20 en hebreo, español, y comprendamos un poco más de cerca lo que el texto nos quiere decir. Entonces notaremos que en este tercer nivel, libro de Éxodo, capítulo 20, verso 8, dice, la letra que corresponde al verso 8 es la letra Dalet. En hebreo dice, Sachor el Yom Shabbat como Kadosh. Lo voy a repetir, estoy en el verso 8. Hagamos el ejercicio nuevamente, hermanos. Lo voy a leer en la versión tradicional español, la más típica en la iglesia evangélica que he usado por muchos años, aún la conservo por supuesto, y veo capítulo 20, verso 8 del libro de Éxodo. Dice, acuérdate del día de reposo para santificarlo. Veámoslo ahora en este tercer nivel en hebreo. Aquí en hebreo nuestro lenguaje va a cambiar, nuestro nivel teológico va a cambiar a un nivel escritural y nuestro lenguaje religioso evangélico cambiará para que entremos ahora a un lenguaje kadosh, a un lenguaje hebreo. No como raíces hebreas ni como estudio de hebreo, sino como un lenguaje kadosh. ¿Qué lenguaje hablaba los ángeles, el hebreo? ¿Con qué lenguaje el ángel le habló a Miriam, que no es María, sino Miriam, la madre de Jesús, de Yeshua? Le habló en hebreo. Esto es muy importante, extremadamente importante, porque si le habló en hebreo, no le dijo Jesús. Si le habló en hebreo, le dijo Yeshua. Amén. Pilla el detalle. Capítulo 20, libro de Shemot, en hebreo Shemot, dice, verso 8, Sachor el Yom Shabbat como Kadosh. Recuerda, el día de Shabbat, sábado, y guárdalo como un día santo, como un día Kadosh. Entonces, mis amados hermanos, cuando llegamos al tercer nivel, nos daremos cuenta que si en esta mitad de página o mitad de Biblia, una hoja en blanco, nos dice que todo fue abolido, entonces estos mandamientos, llamados mandamientos, estas palabras de Éxodo capítulo 20 fueron abolidas, entonces todo lo que está escrito en el Pacto Antiguo o Antiguo Testamento fue abolido, entonces la Biblia no es un libro de 66 libros, sino sería un libro solamente neotestamentario. Por lo tanto, tenemos que hacer una auditoría, y en esa auditoría, mis amados hermanos, nos encontramos con que muchas de las enseñanzas que se han predicado desde el púlpito evangélico son mensajes motivacionales, humanistas, filosóficos, pero peor aún, mensajes antisemitas. ¿Qué es un mensaje antisemita? Recordemos
la descendencia a partir de Abraham, el pueblo semita, hasta nuestros días, hasta Yeshua HaMashiach. Yeshua HaMashiach, nacido de la tribu de Judá. Es importante que recordemos entonces que tenemos 12 tribus, hijos de Jacob, a quien se le cambió su nombre por Israel. De Israel 12 tribus. 12 tribus salen de la condición de esclavitud, pasan por el desierto, en el monte Sinaí reciben las 10 palabras y allí mismo se recibe la Torá. ¿Qué es la Torá? Lo que conocemos en griego como Pentateuco, Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio, en hebreo Bereshit, Shemot, Bat Midbar, Vayikrat y Devarim. Entonces nos damos cuenta, mis amados hermanos, que para muchas gentes cuando dicen yo no quiero saber nada de Torá, eso es de los judíos. Pues no, mi amado hermano, en el monte Horeb, en el monte Sinaí, cuando Adonai, Dios, si quieres ponerlo en ese sentido, Hashem, Adonai, Elohim, se presentó al pueblo, se presentó a las 12 tribus de Israel, a las 12 tribus, así como se presentó a otros pueblos extranjeros que habían salido de esa condición de esclavitud, acompañando al pueblo escogido. Allí había hombres y mujeres, niños, niñas, ancianos. Todas las familias estaban allí presentes, no solamente a los hombres. La palabra y la Kadosh Torah fue entregada a todo el pueblo, 70 naciones. Dicen los estudios, que es el tema al que vamos a entrar ya para el cierre de Parashá, que en el momento en que se mencionaron estas 10 palabras, fueron pronunciadas unísono, a un solo sonido, en 70 idiomas diferentes. Es decir, que todas las lenguas de la tierra escucharon a una sola voz las 10 palabras. Repito, que luego llamaríamos los 10 mandamientos. ¡Qué cosa! ¡Qué momento! ¡Qué circunstancia tan maravillosa cuando empezamos a entender! Entonces, en este tercer nivel, llamado, normalmente ha sido conocido como raíces hebreas. Sin embargo, yo quiero hacer una paréntesis a la expresión. Raíces hebreas, si bien es cierto que al entrar al estudio de Torá y al entrar al estudio de toda la Biblia desde el punto de vista de su original en hebreo, nos daremos cuenta que desde ese sentido podríamos llamarlo raíces hebreas. El libro de Jeremías, vamos por favor al libro de Jeremías, en el capítulo 16 y en el verso 6, dicen la palabra, en el libro de Jeremías, permítanme por favor llegar al texto, libro de Jeremías, capítulo 6, verso 16, creo que lo dije invertido, por favor, corrijan, algo de dilexia. Cuando estamos en el libro de Jeremías, capítulo 6, verso 16, dice esta palabra, por todos conocida. Una palabra que usted, estoy seguro, mi amado hermano, que ha escuchado alguna vez. Si alguien no lo ha escuchado, recíbala por favor. Así dice Adonai. Ahora ya lo leemos en un orden mucho más claro. Así ha dicho Adonai. Esta es la dabar, esta es la palabra de Adonai. Paraos en los caminos y mirad y preguntad por las sendas antiguas. Por favor, esta palabra sendas antiguas podríamos considerarla y preguntad por las raíces hebreas. Pero no es lo que la palabra me está diciendo, que preguntemos por las raíces hebreas en el sentido de que estudiemos hebreo, que aprendamos terminología hebrea y que nos volvamos unos expertos en conjugar el hebreo. No, aquí me está hablando de sendas antiguas en el sentido, volveos por el fundamento, volveos por el principio, volveos por la Torá, por la Kadosh Torá que escribió Moisés, los 5 libros que acabamos de mencionar, repito, conocidos como Pentateuco, pero que hoy sabemos que son los 5 libros de la Torá. Alguna vez alguien me decía, pastor, recomiéndeme una buena Torá. Es muy típico, recomiéndeme una buena Biblia. Por favor, no hay buenas Biblias. La Biblia es buena. La palabra es buena.
hay algunas buenas traducciones o algunas menos buenas traducciones que otras. Hoy tenemos sinnúmeros de traducciones y aún con las traducciones también debemos ser muy prudentes. Tenemos que ceñirnos a una Biblia cuya traducción en lo posible esté mucho más cercana al original hebreo. Muy bien, volveos por las sendas antiguas. ¿Cuál sea el buen camino? ¿Cuál sea el buen camino? ¿Alguna vez usted escuchó este refrán? Todos los caminos conducen a Roma. Y es cierto, todos los caminos conducen a Roma. Muy válido el refrán. Pero solo hay un camino. Yo soy el camino, la verdad y la vida, dice Yeshua. Yo soy el camino. Volveos por el camino, por el buen camino, y andad por él, el buen camino. Yeshua HaMashiach es el buen camino. Él es la roca, Él es la puerta, Él es el pan de vida, Él es nuestra resurrección, Él es nuestra salvación, Él es la Torah viviente. Amén. Y hallaréis reposo. ¿Hallaréis qué hallaréis? Hallaréis reposo, hallaréis shalom, hallaréis Shabbat, hallaréis el día de reposo. 6 días trabajarás, acuérdate de guardar el día de reposo. Y hallaréis reposo para vuestra alma. Pues bien, mis amados hermanos, entonces, en este tercer nivel, cuando hacemos la pregunta al segundo nivel evangélico, ¿por qué no nos congregamos en el día de Shabbat si la ordenanza de Éxodo 20 en los mandamientos es guardar el día de reposo? La respuesta inmediata, teológicamente hablando, es: eso fue abolido porque el domingo es el día de resurrección. Y allí el concilio de los hombres nos alteró el texto bíblico, nos alteró la Torá y nos acomodaron una cantidad de historias y de falacias y nos acomodaron un sinnúmero de fiestas y nos cambiaron Levítico 23 y a cambio de las santas convocaciones que Adonai tiene. Mi amado hermano, estoy haciendo esto también con la idea de los hermanos que por primera vez me acompañan o nos acompañan en Israel Casa Integral. Levítico 23 es el texto que me apasiona compartir, porque aquí es donde se abren los ojos a cientos de miles, católicos, apostólicos, romanos, evangélicos, protestantes, de cualquiera de tantas y miles, 40,000 y más denominaciones que existen. Habló Adonai a Moshe, diciendo: habla a los hijos de Israel. Aquí no dice, háblale a los judíos, o a los de Dan, o a los de Rubén. Aquí habla de las 12 tribus, los hijos de Israel, Jacob. Y diles: las fiestas solemnes de Adonai, las cuales proclamaréis como santas convocaciones, serán estas. Por favor, las fiestas, las convocaciones, las celebraciones santas de Adonai no son santas de Israel, no son santas de Judá, no son santas de Colombia, de México, de Argentina, de Chile, de Ecuador, de Perú, de Brasil, etc. No son santas del hombre. Estas convocaciones, estas citas, estas reuniones de Adonai para con el pueblo son santas convocaciones de Él, para Él y con Él. Por lo tanto, ¿cómo pretendemos humanamente decir que el libro fue abolido? Con todo mi amor y con todo respeto, qué vergüenza que de nuestros labios brote la palabra que esto todo fue abolido. No solamente es una irreverencia, es un irrespeto, es más, es un anatema absolutamente pensar que un solo punto de la Biblia fue abolido por un hombre, por la humanidad. Mi palabra es la misma hoy, ayer y por siempre. Cielo y tierra pasarán, pero mi Kadosh Torah, mi palabra, no pasará.
Entonces, ¿de dónde exponemos cuando alguien nos pregunta por qué no nos congregamos en sábado, en Shabbat, según el octavo mandato o según el verso 8 de capítulo 20, perdón, el quinto mandato? Entonces, y salir con una respuesta tan absurda como que esto fue abolido, yo invito a mis hermanos, por lo menos reconsideren la respuesta. Por lo menos reconsideren la respuesta. Pero no blasfemes con una respuesta como esta. Entonces, en este tercer nivel ya no vamos a estudiar teología. Ahora es que es imposible pensar que vamos a estudiar a Dios. O sea, nos volvimos psicólogos humanamente hablando, psicólogos que estudiamos la psiquis, la mente, y queremos entrar a la mente de Dios y entender el pensamiento de Dios. Y Dios dice: tus pensamientos no son mis pensamientos, ni tu tiempo es mi tiempo, porque Él ha existido por la eternidad. Por favor, amado hermano, la eternidad, no hay un principio. Decimos en Bereshit capítulo 1, en el principio, pero ese principio es un principio absolutamente indeterminado, absolutamente indefinido. Porque Él es eterno. Todo existe en la eternidad. Y nosotros pretendemos estudiar la mente de Dios. Por favor, no seamos tan ilusos. A Dios nunca le podemos entender. Podemos comprender parte de su voluntad en nuestra vida. Yo me pregunto cómo Yeshua tomó a aquel hombre ciego. Dice que las cuencas de sus ojos estaban vacías y tomó barro. ¿Usted ha pensado esto alguna vez, hermano? Tomó barro, escupió sobre ese barro, amasó ese barro junto con su saliva, formó 2 esferas, las colocó en los ojos de aquel hombre y este hombre tuvo ojos y dice la palabra y pudo ver. ¿Usted quiere, por favor, científicamente, teológicamente, probar esta historia? Mis respetos. ¿Cómo podemos pretender estudiar la mente de Dios? Pero lo que sí evidentemente podemos es estudiar su palabra, el manual de vida, el manual de instrucciones llamado Torah, y aplicarlo a nuestra vida, porque si el Eterno permitió que quedara escrito, escrito está, para que podamos vivir una vida conforme a su plan perfecto, a su voluntad agradable y buena. Entonces, mis amados hermanos, en este tercer nivel, no solamente el que estudia la palabra es el sacerdote, que no nos volvemos locos, no solamente es el pastor que estudia teología y va a la universidad y es PhD y es maestro y esto y lo otro y tiene cuantos títulos universitarios y es un gran teólogo. Amén. No me sirve. No estudiamos a Dios. Pero cuando subimos a este tercer nivel y entramos a la Kadosh Torah, entonces abrimos nuestra Torah, nuestra Biblia, y vamos al principio, en el libro de Bereshit. Y a partir de ese momento, durante 52 semanas del año, veremos de Génesis a Devarim, permítame hacer el ejercicio, de Génesis a Devarim, en estos primeros 5 libros de la Biblia, dando comienzo en Bereshit capítulo 1 y cerrando en el libro de Devarim capítulo 34, verso 12, daremos cuenta de estos 5 libros. Estos 5 libros los estudiaremos durante 52 semanas de cada año, de manera cíclica. Hemos comenzado justamente esta semana en el verso 1, capítulo 1 del libro de Bereshit. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y cuando veamos el estudio de esta palabra en hebreo, nos daremos cuenta que el sentido de la creación y el sentido de este estudio cambiará completamente nuestra manera de pensar. No con un pensamiento judío, sino con un pensamiento hebreo. Por favor, escriba esto. No tengo una mente judía, tengo una mente hebrea. Venimos de un
Salvador judío llamado Yeshua el Mesías, Yeshua HaMashiach. A estos 52 semanas en los que estudiaremos cada semana una porción de la Torá, se le conoce con el nombre de Parashot o la porción semanal Parashá. Realmente veremos 54 Parashá en el año, es decir, que algunas semanas veremos en varios casos que una Parashá va doblemente o se repiten dos temas en una misma semana. Y esta se lee permanentemente en la congregación. Empezamos inmediatamente termina Shabbat, cerramos con el Parashá de la semana anterior e inmediatamente en el primer día de semana, esto es domingo. Vale la pena recordar que en la Biblia no existe domingo, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, no existen esos días bíblicos, no existe enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre, no existe. Existen los nombres Kadosh, el día primero, el día segundo, el día tercero, y Yeshua resucitó al día tercero, esto es Shabbat, etc. No existe Navidad, existe Sukkot, nacimiento de Yeshua, celebración de Sukkot, la acabamos de culminar. No existe Halloween, por favor, no existe Halloween, no existe, como la iglesia evangélica lo llama, Aleluya Night, para disfrazar a los niños y hacer de la herejía del paganismo en nuestras congregaciones una manera de amoldarnos al mundo, subjetivamente pretendiendo decir que lo estamos haciendo bíblicamente. Entonces, entramos al estudio de Parashá. Los Parashá, repito, cada semana veremos cada semana una Parashá y vamos avanzando y así lo haremos durante 54 reuniones. Ahora bien, estas 54 semanas o Parashá del año, a su vez, están repartidas, permítame hacerle otra escena. Cuando yo voy a mi estudio personal, en mi estudio personal, preparando los Parashá de la semana, encuentro que el Parashá se divide a su vez en tres porciones. La primera parte lo conocemos propiamente como el Parashá de la semana, en el caso de este comienzo, Génesis, Bereshit capítulo 1, verso 1, vamos hasta el libro de Bereshit capítulo 6, verso 8. Esa primer porción de la Biblia, la primera Parashá del año. Pero a su vez, el texto o la Parashá nos enseña que hay una segunda cita que se conoce con el nombre de Haftará. En el caso de Bereshit, el Haftará, ya lo voy a explicar, se encuentra en el libro de Isaías, en el capítulo 42, del verso 5 al verso 21. Y posteriormente tenemos una tercer porción de la Parashá, que es lo que conocemos como el Brit Hadashah o el pacto renovado. Observen que no dije Nuevo Testamento, dije pacto renovado. Y para Bereshit, para esta primera Parashá, nos corresponde el libro de Juan, capítulo 1, verso 1. En el principio era el verbo, el dabar. Amén. A esta división de las tres porciones que he mencionado, Parashá, Haftará y Brit Hadashah, le conocemos el estudio de la Parashá semanal. Entonces, la palabra Haftará, que es de la que nos vamos a ocupar en este momento, esta palabra Haftará lo que nos indica es un plural y que corresponde a una lectura del libro de los profetas. Por favor, preste mucha atención. Al libro de los profetas. En hebreo, la palabra Nevi'im, profetas. Cuando leemos entonces una porción de los Nevi'im, a su vez, a esta porción que conocemos como Antiguo Testamento, se le llama el Tanaj, con J final, Tanaj. Y esa palabra Tanaj incluye tres aspectos importantes. La palabra Tanaj, por favor, léala conmigo. La palabra Tanaj también se conoce como Mikra. Y esta palabra Tanaj está compuesta por los 5 primeros libros de la Torá, los libros de los profetas Nevi'im y los libros de los escritos como Salmos y Proverbios, que son los que se conocen como
los escritos. Libros de Salmos, libros de Proverbios y libros de Job. Los libros del Cantar de los Cantares, Ruth, Lamentaciones, Eclesiastés, Esther y los libros históricos Daniel, Esdras y Nehemías. Muy bien. Cuando miramos en este orden de ideas, mis amados hermanos, el libro de los Nevi'im, el libro de los profetas, tenemos libro de Oseas, Joel, Amós, Jonás, Miqueas, Nahum, Habacuc, Sofonías, Ageo, Zacarías y Malaquías. De esta manera, el Haftará es un complemento que nos permite ahondar, profundizar el texto inicial de los libros de la Torá, para que vayamos comprendiendo. Quiero que me acompañe por un momento, por favor, al libro de Hebreos. Por favor, vaya conmigo en un momento al libro de los Hebreos. Y en el libro de los Hebreos vamos a leer un texto en el capítulo 13 de los Hebreos, verso 15. Por favor, vaya conmigo a su Biblia y léalo conmigo. Miren lo interesante. Libro de los Hebreos, capítulo 13, verso 15 y 16, dice esta palabra. Después de la lectura de la Torá, allí aparece en su versión en español ley. Cada vez que aparezca esa palabra ley, recuerden Torá. Después de la lectura de la Torá y los profetas, ahora háblelo en hebreo, después de la lectura de la Torá y los Nevi'im, vean lo interesante, los oficiales de la sinagoga, es decir, los líderes, los siervos, los ministros de la congregación, de la Keilah, les mandaron a decir, hermanos, si tenéis alguna palabra de exhortación para el pueblo, hablad. Y Pablo se levantó, el apóstol Pablo se levantó, y haciendo señal con la mano dijo a los hombres de Israel, y vosotros que teméis a Adonai, escuchad. Permítame por un momento leer esta misma porción del libro de los Hechos en esta versión en hebreo original, para ver un poco su contenido. Entonces, mis amados hermanos, ¿qué nos damos cuenta en lo que estamos desarrollando aquí? Nos damos cuenta que una vez se lee la Torá, la parashá de la semana, también se debe leer el Haftará, es decir, repito, el libro de los profetas. Libro de los profetas, libro de Hebreos, capítulo 13. Libro de Hechos, capítulo 13, verso 15, en esta versión dice de la siguiente manera. Después de la lectura de la parashá y el Haftará de la Torá, los principales de la sinagoga los llamaron diciendo, varones fraternos israelitas, si tenéis alguna davar, alguna palabra de exhortación para el pueblo, adelante, hablen. Qué maravilloso, ¿verdad? ¿Cómo podemos ir comprendiendo en mejor sentido? Entonces, mis amados hermanos, ese es el contexto de Haftará. Ya vimos que están los Nevi'im, los profetas, y los Ketubim también, los libros y demás. Entonces, en ese sentido, la Tanaj, que lo conocemos, repito, como Antiguo Testamento, es la manera como cada semana vamos a estudiar nuestro respectivo parashá de semana. Ahora, por supuesto, cada parashá también viene acompañado de un texto del pacto renovado o el Brit Hadasha. En la porción de Bereshit que estamos compartiendo esta semana, el Brit Hadasha aparece en el libro de Juan, en el capítulo 1, verso 1. Acompáñeme, por favor. Libro de Juan, capítulo 1, verso 1. Y en ese texto estamos comprendiendo la importancia, mis amados, de estudiar durante 54 parashá las 52 semanas del año. En el principio era el verbo. Aquí estamos en Bereshit, capítulo 1, verso 1, el Rechit, lo primero. En el principio era el verbo y el verbo era con Adonai. Esa palabra con Adonai, no voy a entrar allí hoy, por favor, pero esa palabra con Adonai es una traducción errónea que tenemos en una versión en español. Permítame solo mencionarlo.
Si yo lo leo como está en la versión en español, Reina Valera, en el principio era el verbo y el verbo era con. El verbo era con. ¿Quién es el verbo? Yeshua HaMashiach, Adonai. Y si estaba con, significa que serían Dios uno y su hijo Yeshua otro. Serían dos. Por eso esa palabra con aquí, en la traducción al español, es una traducción totalmente equivocada. ¿Por qué? Porque no nos dice con. Cuando nosotros hablamos de con, voy a decirlo de la siguiente manera. Yo, el pastor Roberto Alfaro, voy a estar en esa reunión con mi esposa o con mi hijo. Entonces estamos hablando de dos. Veámoslo en la versión original en el hebreo. Qué interesante, gracias por lo que estamos haciendo. Y ya entramos a nuestra recta final. En el libro de Juan, en el capítulo 1, verso 1, en esta traducción que viene más original al hebreo, repito, es una traducción directa de español al hebreo, dice: Bereshit era el Miltat, la Torah viviente. ¡Wow! ¡Qué lindo! Y la Torah viviente es con Adonai. La Torah viviente era Adonai. Por favor, allí no hay una palabra con, porque nos habla de un ejad, de una perfecta unidad. Eso lo explicaré ya en detalle cuando entremos a nuestro parashá de Bereshit. Mis amados hermanos, he tomado este tiempo para compartirles estas ideas y para aclarar algunos conceptos. Gracias a todos los hermanos, en especial a quienes por primera vez ven estas enseñanzas. Gracias por venir, gracias por preguntar, gracias por volver a la senda y averiguar por el camino. Estábamos por los caminos, ahora estamos en el camino. Y gracias por hacer preguntas cuando estudiamos Torah. Estoy completamente convencido de que así como alguna vez nos enseñaron esta palabra, que fue otro error en la transcripción del griego a nuestro idioma en español, espero que la pueda comprender muy bien. A nosotros nos enseñaron en el segundo nivel que el alfa y la omega, el principio y el fin, sí, es correcta esa palabra. El alfa y la omega son la primera y última letra del abecedario griego. Sí, es la primera y la última. Pero mi amado hermano, en Torah, en hebreo no nos dice alfa y omega, porque la Torah viene en hebreo. Nos dice Aleph Tap, la primera y la última letra del alefato hebreo, que significa sin principio y sin fin. Sin principio y sin fin. Entonces, esta pequeña oscuridad que teníamos en el contexto griego por años y años en la religión, cuando venimos a el estudio de Torah, se abre nuestro entendimiento, somos luz, somos hijos de luz y seremos luz en medio de la oscuridad. Aleph Ta, sin principio y sin fin. Shalom, mis amados hermanos, gracias por acompañarnos en este tiempo de estudio bíblico devocional. Espero que haya sido de interés, espero que haya podido aclarar algunos conceptos. Sé que hay muchos temas por tratar. Continuaremos avanzando día tras día en esta enseñanza del estudio bíblico devocional y absolveremos muchas de las inquietudes que ustedes tienen para con nosotros. Su hermano pastor Roberto Alfaro, me despido. Israel Casa Integral desde la ciudad de Cherryville. Shalom para todos. Shalom. Estudio Bíblico Maná, modalidad en línea. Este programa está dirigido a personas interesadas en el estudio sistemático plural y con una perspectiva hebrea de la Torá, la Tanakh, el Brit Hadashah. El diplomado está dividido en módulos. Cada unidad tiene una duración de 16 semanas. Cada semana, el alumno tendrá que realizar tareas y actividades sobre el tema para poder acreditar la unidad. A lo largo de cada módulo, al estudiante se le asigna un líder para apoyar el crecimiento del estudiante en su jornada de aprendizaje. Comunícate con nosotros por medio de nuestro correo electrónico israelcasaintegral@gmail.com para más información.
Amigos, gracias por ver el video del día de hoy. Con tu control remoto puedes seleccionar el botón arriba de suscribirte y también te dejamos 2 videos que también sabemos que van a ser de ayuda para tu vida. Gracias por estar con nosotros aquí en Israel Casa Integral. Recuerda, es un gran privilegio servir a Adonai.